me aparecieron 2 demonios. Uno se decía, no voy a mencionar los nombres porque siento que es como atraerlos, Claro. pero los vamos a dejar en pantalla para que ustedes los lean. Y el otro eran mis guías, y de ahora en adelante les hago misa negra y sus ofrendas de vino añejado y chocolates amargos. Literalmente se rompió, se apagó, no quiso seguir grabando. Consecuentemente a eso, explotó la mesa que estaba ahí. Una mesa de vidrio, cristal. Explotó. Y de madrugada era. Y era la 1 de la mañana, me justamente en el momento que él fue a buscar el agua. ¿Ok? Él pensó que su familia vive abajo, pensó que le había pasado algo a su papá o algo así, y fue corriendo bajo las escaleras a ver a su papá. Esto es Ánimas, el podcast. Bienvenidos a este nuevo episodio. Y como verán, tenemos a nuestra cubana favorita aquí de nuevo. ¿Cómo estás? Bien, súper contenta de estar de nuevo por acá y que me van a ver más seguido. Sí. Oye, cuéntame, para la gente que no te conoce aún, proyectos y redes sociales, que por ahí vi que andas subiendo algo de Ok, bueno, Reels. en el podcast anterior dije que se estaba cocinando un proyecto y pues ya lo saqué. Obviamente estamos empezando desde cero, tenemos poquitos seguidores, poquitas vistas, pero se va creciendo de poco a poco, como todo. Mi proyecto es Medicina Sin Fronteras, así me pueden encontrar en Instagram, y Betbao en TikTok, y pues sí, eso es todo. Así me pueden encontrar. Por ahora no tengo el canal de YouTube, pero lo vamos a crear muy pronto para que puedan ver los videos más largos y todo el proceso de ser médico en Cuba, ser médico en México. Entonces ya ustedes me dirán si les gusta o no. O sea que prácticamente vas a hablar de la medicina vista desde Cuba, vista desde México y así, Entre ¿no? tantos temas, porque no solo es el tema médico, sino el tema cultural, cuántos choques culturales existen, todas las cosas que en Cuba hay, que aquí en México no, y viceversa. Y sí, los choques culturales, todo eso, ¿no? Estamos cocinando ahí más todavía ese merjunje, Sí, a he ver qué visto que la sale, gente ha pero tenido mucha reacción en sí, le ha tus gustado mucho el preguntas. tema de la carrera de medicina en Cuba y versus México, pero eso es solo empezando por ahora. Vamos a ver más adelante todo lo que viene, porque sí está buena la cosa. Ay, súper. Bueno, el día de hoy vamos a contar relatos que nos han mandado la gente, ¿ok? Vamos a contar una tú, una yo, y vamos a escuchar la segunda parte que nos tenías por ahí cocinada y esperamos para este video. Ok, por ahí vamos entonces. ¿Va? Primero que nada, espérate, hay que hacer una pregunta importante antes de seguir con todas las historias. A ver, dime. A ver, ¿por qué se decidió montar un set y no continuar con las historias como estaban haciendo en un principio? El primer video que salió fue en una embarcación. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? A ver, para que la gente se entere, porque he visto que por privado te han preguntado, entonces para que lo sepan los que se te están preguntando. Sí, está muy random, ¿no? Que cambiamos de un lugar a otro. Muy rápido también. Vamos a platicarle un poco a la audiencia. El concepto era platicar historias, lo mismo que aquí estamos haciendo, solamente que arriba de la embarcación, ¿ok? Para tener un spot diferente, algo un poquito diferente de lo normal, claro, ¿no? Pero resulta que fuimos a grabar el episodio y después yo estaba con la persona que nos edita, y pasó algo muy raro. ¿Qué sucedió? Él es muy sensible a este tema, su familia también, su esposa, y los entendemos, por eso estamos el día de hoy aquí. Sucedió que estaba editando el video y escuchando pues los audios y todo, y se escucharon por ahí unas voces en el audio. Ay, Dios, ¿okay? Qué miedo. Empezando por ahí. Después sucede que él se para a buscar un vaso de agua para seguir editando, porque yo ese día me fui. Ese día estábamos ahí, pedimos algo de comer, comimos, yo me fui, él siguió editando porque ya eran la 1 de la mañana, cabe recalcar.
Y después él bajó a buscar un vaso de agua. En lo que él baja a buscar un vaso de agua, hacemos paréntesis que su casa la tiene llena de cámaras. ¿Ok? Tiene cámaras en su garage, donde tenemos la embarcación, en su segunda planta y en su tercera planta. Nosotros estábamos en la tercera planta. Y resultó que en ese momento se echó a perder la cámara que justamente estaba grabando la mesa donde estábamos editando. Nosotros estábamos editando como en una terraza, al aire libre, en su tercer piso. Y ahí estaba grabando la cámara. Y ahí estaba grabando, siempre está grabando. En exteriores. Él me comenta que él le pone memorias de 500 gigas, 512 me parece, creo que es. Y pues tarda. Y él las borra cada determinado tiempo para que pueda seguir grabando. Lo hace todo general, entonces no había error. El problema no fue la memoria. El problema fue que la cámara literalmente se rompió, se apagó. No quiso seguir grabando. Consecuentemente a eso, explotó la mesa que estaba ahí. Una mesa de vidrio, cristal. Explotó. Y de madrugada era. Y era la 1 de la mañana, justo en el momento, justamente en el momento que él fue a buscar el agua. ¿Ok? Él pensó que su familia vive abajo, pensó que le había pasado algo a su papá o algo así, y fue corriendo bajo las escaleras a ver a su papá. Su papá durmiendo sin problema alguno. Su mamá despertó, estaban asustados. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué explotó? Entonces suben todos y la mesa hecha trizas. De hecho, yo te envié foto. Sí. Yo creo que la tendrás por ahí, la foto que te envié. Sí, muy probable. A lo mejor la ponemos. En caso por aquí. de que la tenga todavía, pues la ponemos para que las personas más o menos se ubiquen y hagan idea de cómo fue. Así es. Ay, no, Diosito. Por eso fue el tema. Hasta el día de hoy, ellos decidieron de que pues no quieren verse relacionados con este tema paranormal o extranormal o ni de ningún tipo. Entonces, por eso estamos el día de aquí grabando en mi oficina de trabajo, adecuándolo como estudio de grabación. Y esa es la respuesta a la gente que nos ha preguntado por mensaje, oye, ¿por qué no una embarcación primero y ahora sentados en el formato podcast, no? Entonces, eso es lo que sucedió. Y justamente el detalle de la cámara es que la cámara no se sabe si grabó o no porque se rompió la cámara. Entonces, exactamente. Está el miedo. Y que nos dijo ayer que le preguntamos, porque fuimos por unas luces que hacían falta, que quedaron allá, y Beth le dijo a tu amigo. A tu amigo, exactamente. Vamos a ver las cámaras. ¿Y qué te dijo? No. No quiso. No quiere ninguna relación con esos temas y nosotros los entendemos. O sea, eso es su vida y uno no puede presionar a alguien a que muestre algo que no está preparado para ver, o sea. Así es. Entonces, ese es el motivo principal para que lo sepan todos, el por qué no se continuó grabando en la embarcación. Así es. Pero ya ven, se empieza esto desde un principio y ya vienen los fenómenos paranormales un poco extraños. Sí, Esperemos que si siguen pasando nos estemos cuidando y protegiendo. Así es. Oye, y también vamos a darle las gracias a la audiencia, que apenas abrimos el TikTok hace 3 días, me parece. Sí, es cierto. Y se han puesto súper pilas, han colaborado, nos han dejado palabras súper bonitas. O sea, qué gran apoyo hemos recibido. Y, o sea, para hacer 3 días ya tenemos unas cuantas historias. Y síganlas enviando porque las vamos a contar todas. Sí, muy interesantes las historias, ¿eh? La verdad que sí. Nada mejor que una persona relatando su propia historia. Su propia historia, exactamente. Sí. Hay unas que están bastante fuertes. A la cantidad deseada en muy poco tiempo. De seguidores, ¿no? Exacto. Eso le queríamos agradecer a la audiencia. Y bueno. Entonces vamos a comenzar con las historias. ¿Empiezo yo o empiezas tú? Empieza tú. Ok. A ver, esta historia nos la enviaron desde la audiencia. Es muy importante aclarar eso. Pues aquí vamos. A la edad de 5 años, mis padres iban a Estados Unidos a renovar la visa.
y no tenían con quién dejarme. Papá le comentó a mamá que una tía estaba disponible para cuidarme, pero el pueblo donde ella vivía era lejos, como unos 105 kilómetros de mi ciudad. Al llegar a la casa de mi tía, unos primos estaban jugando y uno le comentó a mi mamá que si podía jugar conmigo. A lo que mi mamá respondió: lo voy a dejar aquí con tu mamá. Al irse mis papás, me puse a jugar con los primos. Ellos me llevaron a un lugar lejos de la casa. Había un bosque, me puse a jugar a las escondidas. Un primo se puso a contar y todos nos fuimos a esconder. Había un pozo y uno de ellos dijo: ahí te escondes, a la vuelta te sacamos. Y le dije que si eso fue, y les dije que sí. Eso fue en la tarde y no iban por mí. Les grité mucho y como estaba alto quise salirme, pero era muy profundo. Grité y nada. Ya estaba por oscurecer y pedí a gritos a Dios que me mandara a alguien y no recibí respuesta. Y lloré, grité y nada. Se escuchaba un silencio. Al voltear a un lado de mí encontré un pedazo de vidrio y pensé en mí, pues el de arriba no mandó a nadie, pues maldije y grité al cielo: no te necesito para nada. Me corté la mano y le dije al demonio: te entrego de mí toda mi fe y mi compromiso, a ti, pero manda a alguien. Comencé a oler a podrido muy fuerte. Al voltear hacia arriba había unos pájaros muy grandes que se reían de mí, pero no entendía nada. Ya estaba por oscurecer y escuché unos ladridos muy fuertes y ese olor a podrido. Y escuché como alguien o algo bufaba. Al voltear vi un toro en 2 patas, traía cadenas largas y muchos anillos. Me apuntaba con una pezuña y decía palabras que no entendía. Agotado me desmayé y al despertar estaba fuera del pozo. Y volteé al alrededor y había tumbas muy antiguas y me encontré con un pergamino de piel de cabra. Había símbolos y letras que no entendía y los recogí y me fui a casa de mi tía. Al llegar a casa de mi tía había mucha gente y policías. Me metí a la casa y mi tía me dijo: ¿qué hiciste? Y le respondí: yo nada. Me dijo: tus primos se cortaron la cabeza con un hacha. Wow. Y les respondí: ellos me metieron en una fosa, era una tumba. Al pasar el tiempo, o sea, ya esto todo terminó aquí, y con el pasar del tiempo se le apareció ese toro, pero él no entendía lo que decía. Me dijo: tú nos harás ofrendas y oraciones, nosotros te daremos habilidades y te protegeremos de todo. Y me dieron libros. Al cumplir 20 años, me aparecieron 2 demonios. Uno se decía, no voy a mencionar los nombres porque siento que es como atraerlos, claro, pero los vamos a dejar en pantalla para que ustedes los lean. Y el otro eran mis guías, y de ahora en adelante les hago misa negra y sus ofrendas de vino añejado y chocolates amargos. Esta es mi historia. Wow. Soy Arnoldo. Qué interesante. No fue anónima, así que Arnoldo, un saludo, gracias por tu historia. Está bastante fuerte. Sí, está muy interesante, ¿no? Igual. Pero es que también nos gustaría, Arnoldo, dejarnos en los comentarios o háblanos por privado, porque no nos das mucho detalle de qué pasó con el tema de tus primos, qué se investigó, cómo fue que les pasó esto que tan pues, fuerte. ¿qué más crees tú? Dios, sí está muy fuerte. Está muy buena, la verdad. Y bueno, pues estamos comenzando duro. Sí, está fuerte esa. Bueno, ahí vas tú. Voy yo. Vamos con la siguiente historia. Increíblemente me dio insomnio a las 2:48 am, así que prendí mi celular y me puse a ver videos. Me apareció uno de Soda Stereo en uno de sus conciertos en Viña del Mar. Escuché Juegos de Seducción y luego me saltó un episodio de los Transformers G1, cuando Megatron se obsesionaba con la fórmula antimateria. No terminé de ver y pues me entró la notificación de WhatsApp justo a las 3:06. No abrí el mensaje, pero alcancé a leer que había pasado un casting para una película, que decía así: hola Dante, te escribimos para felicitarte porque has sido seleccionado para nuestra película Sin Alma. Apenas veas este mensaje, respóndenos. Me emocioné, ¿quién no? Uno como actor siempre desea ser seleccionado en cuanto el proyecto se presenta, así que les respondí: muchas gracias, aunque no recuerdo ahora el último haber hecho casting para una película. Me respondieron inmediatamente: esa parte de la selección ya la superaste, olvídalo. Te comentaremos la trama de la película, que es de amor, aunque imaginemos que tienes alguna idea,
cuando nos respondas la siguiente pregunta: ¿por qué crees que te hemos elegido? Eso ya salía de lo común, pues nunca me habían hecho esa pregunta, mucho menos me dijeran que olvidé cómo postulé. Eso me abrió el resquicio a una nueva curiosidad. Mi cerebro respondió automáticamente con la frase más trillada que podía imaginar en plena madrugada: creo que me han elegido porque soy muy orgánico para actuar. Mensaje leído velozmente y de pronto me enviaron un audio. Eso sí me inquietó, sobre todo por la hora en la que me encontraba. Abrí el audio y escuché un sonido tétrico que iba creciendo, como si alguien rascara una pizarra, con uñas de metal, y es cuando un coro siniestro dijo: ven, Dante. No hubo más, mi celular se apagó repentinamente y estaba seguro si se acabó la carga de mi batería, pero sí tenía, porque se volvió a prender. Al abrir el WhatsApp, otro audio esperaba ser revelado, ya eran las 3:33 am, y lo abrí. Decía así: Dante, no eres más que el desprecio de un burdo recuerdo. ¿Recuerdas? Con ese texto pasaste el casting. Ja, ja, ja. Ahora sí me asusté. Y no por la salvaje intensidad de la frase, sino porque nunca dije eso, al menos en un casting. Hace 4 años salía yo con Rebeca, una ex bailarina de un grupo de cumbia, y con la que tuve varios encuentros informales. No me di cuenta hasta que se fue de mi vida, que me había enamorado, tal vez de su suave piel, su sonrisa pícara, su pueblerina voz, o la melancolía que respiraba a través de su olor. No he mencionado su cuerpo, porque es lo primero que vi en uno de sus shows, y me hubiera ido sin más si no hubiera ido por esa increíble casualidad de que nos topamos yendo al baño. Me sonrió como pidiendo permiso, y le dije: bonito show. Así todo, lo típico en lo atípico. El último mensaje que tuve con ella, discutimos porque su ex enamorado le envió una foto en una piscina, luciendo bondades físicas. Me dijo que no sabía por qué lo hacía, solo que se saludaban, e incluso, a pesar de que no se lo pedí, me enseñó todas las conversaciones. Yo exigí que lo bloquee. Ella no soportó ese arranque de celos, y cuando se dio media vuelta para marcharse, le grité: te aborrezco, no eres más que el desprecio de un burdo recuerdo. Volteó y su mirada me atravesó con rabia dolorosa. Luego se desplomó. La autopsia posterior reveló que un infarto fulminante me la arrebató. Nadie se enteró de lo último que dije porque ella murió apenas sucedió, y por otro lado, he sido lo suficientemente cobarde como para ocultarlo. Hasta ahora. Cuando quise responder el mensaje, aquel número ya me había bloqueado. Quise dormir, pero ya era demasiado tarde para mis recuerdos con ella. No pude dejar de recordarla durante todo ese día, semana, mes, año. No estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado. Y hablando de recuerdos, ya no me llamo Dante. Ahora estoy en el cuerpo de un recién nacido al que muy pronto nombrarán Daniel, y cuyos padres llaman Dante y Rebeca. Wow, Eso estuvo, pero bien se me erizó toda la piel. Wow. También un poco con el juego de palabras con Dante, como lo de los círculos de Dante, el infierno de Dante, o sea, está fuerte. Wow. Y como estaba diciendo que estaba ya en el cuerpo de un bebé que iba a nacer, ay, no. Sí, te está hablando desde otro... De otro plano, ya no está en un plano aquí como nosotros. Ay, no, qué fuerte. Wow, está muy interesante. O sea, sí empezamos muy fuerte. O sea, no, hombre, imagínate todos los mensajes. Ya ves que ahorita estábamos checando y pues hay varias que luego hasta da cositas leerlas, ¿no? Ay, sí, no. Están fuertes también. No por eso dejen de enviarlas. Ustedes siguen enviándolas. Sí, claro, así está es. bastante pesado wow. el tema, la verdad. Pues así comenzamos esta hora de relatos. Todo hecho por la audiencia. Quédense porque sí está bueno esto. Bueno, vamos con la otra historia que nos envía. Ok, aquí vamos. Esta es de acá de México. Bueno, es que las anteriores no hemos dicho de dónde son, pero esta sí se sabe que es aquí en México. Ya verán por qué. Una vez íbamos
con la que era mi novia en ese tiempo, ahora ex, en mi coche hacia su casa. Vivo en Zapopan y ella vivía en Tonalá, así que los que sepan saben que es un trecho algo largo. Total, no era tarde, eran como las 9 de la noche y estaba algo oscuro. Ya casi llegábamos a su casa cuando nos tocó un alto unas cuadras antes de llegar. Los dos veníamos cansados de la escuela, entonces veníamos en silencio y cada quien en su pedo. Entonces escuché una voz femenina que gritó ¡No! Y se escuchó dentro del coche. Yo no me exalté en ese momento pensando que había sido mi novia, así que le pregunté ¿no qué? Y ella respondió con una cara de asustada. Yo no dije nada, pero también escuché eso. Entonces, la verdad, nos asustamos los dos y comenzamos a mirar hacia afuera a ver si veíamos a alguien que hubiera gritado el no. Pero estábamos solos en ese lugar y no había nadie fuera. La verdad, platicamos un poco entre nosotros y decidimos creer que había sido alguien que no vimos. Y ya no le dimos importancia. La dejé en su casa y me regresé a la mía. Así se quedó todo ese día. 2 días después, ella llega conmigo en clase, me comienza a contar algo que la verdad hizo que me diera miedo. Resulta que una de sus vecinas, de esas chismosas que siempre andan viendo qué pasa en la calle, se asomó ese día que llegamos para ver quién era y nos vio. Como ya nos conocía, dijo que no le dio mucha importancia. Eso, salvo que se bajó del carro con nosotros una niña pequeña y le preguntó a mi novia la mañana del día que me estaba contando esta historia si era mi hija o que quién era la niña que se bajó con nosotros esa vez. Obviamente no tengo hijos, ni nadie más venía en ese coche salvo nosotros, así que probablemente también ese ente desconocido haya sido la razón de que escucháramos la voz en el coche. Wow, uno más. Siempre se detectan ese tipo de cosas como en un lugar casual de viaje o algo así, ¿no? Sí, hay que dedicar un podcast muy especial a historias de carreteras porque sí hay muchas historias fuertes. Todo aquel que sea trailero, que haya hecho viajes largos de carretera y haya tenido una situación así o parecida o similar o haya escuchado de alguien una situación similar, mándenos sus historias porque sí son bastante interesantes. De hecho, fuerte, sí. Sí, muy fuerte. De hecho, las personas que se accidentan, tú no sabes qué vienen escuchando dentro del vehículo. No, sí mismo, hay veces que son accidentes, no solamente un carro choca con otro, no, solos así, terminan en la nada, un barranco contra un árbol, o sea, están bien fuertes. Igual que he escuchado también de que hay personas que tienen la habilidad de ver a aquellos que están, esas almas perdidas que se quedaron en carretera, en las que son las cruces que hay en las carreteras, Sí. las pequeñas. ¿Recuerdas el Cristo que viste por San Quinn? Sí, está fuerte, no, está. Sí, de la nada vienes manejando de noche y lo ves. Y ves, ay no, yo me muero ahí mismo, de verdad. Ay no, de verdad, sí me asusta, está fuerte el tema. Bueno, vamos a comenzar con la última historia. Y antes de comenzar con la última historia, les vamos a dejar por aquí el enlace o el nombre que ya estamos en Spotify. Ya subimos el primer episodio. Sí, para aquellos que no quieran escucharlo directamente o verlo, pueden, porque al menos a mí me gusta mucho escuchar los podcasts mientras hago actividades cotidianas. Sí, tú siempre. Siempre. Si me estoy preparando para ir al trabajo, si es antes de dormir, si voy en un viaje en carretera, en cualquier momento. Así que para aquellos que no quieran tener abierto el YouTube, pues se van a la otra plataforma y así de simple, escuchan su podcast felices de la vida. Y así nos pueden ubicar. También vamos a poner ahorita para que nos sigan apoyando en TikTok, en Instagram, los relatos o las narraciones que quieran que hagamos, la pueden enviar a cualquiera de las redes sociales. ¿Okay? Exacto, como un mensaje o no sé si vas a proporcionar algún correo o algo o simplemente con los mensajes. Sí, yo considero que con las redes sociales, porque bueno, es una más interacción directo, más rápida. Como al DM, más directo, ¿cierto? Así es. Pues comenzamos con la última historia, ¿ok? Y cuenta así. Cuando tenía aproximadamente 9 o 10 meses de nacida, mi papá quisieron ir de vacaciones a un ranchito donde sigue viviendo mi tía. No me habían bautizado aún y por lo que surgió esa noche, tuvieron que hacerlo lo más rápido posible. Ese día había ido toda la familia al ranchito. La casa era muy pequeña y a veces nos quedábamos a dormir en la cocinilla. Ese día por la noche nos tocó a nosotros en ese cuarto. Quedamos a dormir en la cocinilla.
Ese día en la noche nos tocó a nosotros en ese cuarto que hacía muchísimo frío. A mitad de la noche comencé a llorar. Desesperadamente mi papá dijeron que no me calmaban con absolutamente nada. De repente todo quedó en silencio. No se escuchaba nada. Y eso que teníamos muchos animales en ese entonces. Cuando todo quedó en silencio, comenzábamos a escuchar como un caballo. Rodeaba la casa de mi papá, que era en ese entonces militar. Él tenía una pistola en la casa. El camino al pasillo, él caminó al pasillo y esperó que esas pisadas no fueran de mi tío, su hermano. Esperó y no era él. Después dejé de llorar y todo el ruido regresó. Fue una experiencia horrible. El día siguiente fueron con el padre de ahí del rancho y él nos comentó que en ese lugar ya habían pasado cosas muy similares. Eso venía que las brujas se querían robar a los niños que aún no estaban bautizados. Dijo que no como me pudo llevar, la bruja me tenía que bautizar inmediatamente, si no pasaría una tragedia. Me bautizaron. Me han vuelto a pasar cosas similares, pero esa es otra historia. El rancho de donde les hablo está afuera de Irapuato, Guanajuato. El rancho se llama Puerto de la Cruz. Wow, Está fuerte esa. wow, qué Es interesante. que es una mezcla de historias porque lo mismo que te habla de demonios, que de un fantasma de carretera, que si de brujas, o sea, está A mí me encantan las fuerte. historias de ranchitos porque siempre son de algo muy, o de animales, nahuales, Ay, ahora que etcétera. lo dices, me acabo de acordar de una historia que me contó mi abuelita cuando yo era niña. Y no sé si lo hacía para asustarme, pero era una historia real. Esto va a ser la premisa porque ni tú te sabes esta historia. A ver, Bueno, mira, mi abuela cuando era niña y mi mamá llegó a vivir también en ese entonces hasta sus 4 años en el campo, pero en el campo este donde tienes una casita y a la otra casita queda 1 kilómetro de distancia. O sea, bien en el campo. Ellas vivían allá en una casa bastante grande de a las antiguas tipo coloniales y en la casa donde vivían al final de la casa había como una loma, un lomerío, así le dicen allá como varias montañitas, pero bueno, le decimos lomas, no sé cómo le digan acá en México, las lomas también, ¿no? ujú, Habían varias lomas, al final de las lomas había una casa en lo último de una loma que era de un familiar de mi abuela, una prima, algo así. En esa casa había una luz, un poste de luz eléctrica normal para alumbrar, pero solamente era un foco que alumbraba esa casita. Y resulta ser que todas las noches mi abuela se levantaba a prepararle la leche a mi mamá, que era muy pequeña, tendría menos de 4 años, y siempre que se asomaba estaba esa luz ahí constante, normal, una luz que no llamaría la atención. Hasta un día que se acercó a la ventana y vio que la luz era como algo que caminaba y se acercaba hacia más, cada vez bajaba la loma como si fuese alguien con una linterna, pero sí ok, era la luz, sí era esa luz, se acercaba cada vez más, más y más a donde estaban ellas. Ella no supo qué hacer, cerró la casa completa. O sea, digo, esto me viene a la mente porque es una historia de un ranchito, vivían en un ranchito. También tengo que indagar mejor con ella porque ella todavía se acuerda bien de esas historias, pero yo lo que recuerdo que ella me contó cuando yo era niña es que ella tuvo una situación también, aparte de esa, que ya es cuando ya había sido madre de mi mamá y de mi tío. Pero cuando ella era niña, ella solía jugar con sus primos, que eran gente de campo, o sea, eran, como uno dice, los muchísimos allá en Cuba, que es que eran muchos, muchos niños que se juntaban a jugar. Y subieron a una de estas lomas y se encontraron algo, unas velas con unas gotas negras así. No recuerdo bien porque ella fue la que me contó y estoy haciendo para atrás a mi memoria de niña, ¿no? Pero se encontraron unas velas y según me cuenta ella, una de sus primas se le erizó la piel completa y los pelos se le pusieron así, parados, para arriba, como wow, si tuviese algún campo electromagnético cerca o algo así, como si fuera a caer un relámpago en un ok. lugar o algo. Pero quiero pensar que fue por el tema paranormal de que habían unas velas. Y dicen también que habían moscas verdes de estas panteoneras. Ok, Y, o sea, fue bastante, tuvieron que salir corriendo del lugar y no sé si le hicieron algún trabajo de despojo o algo a su prima o algo así. Pero yo voy a ver, o sea, el próximo podcast voy a averiguar bien estas historias con mi abuela. una pregunta que me hicieron en Instagram cuando vieron el video es una diferencia sobre Cuba y México. ¿Allá creen en las brujas? ¿Creen en fantasmas? Porque todo está casi relacionado con santos y religión. Esa fue la Bueno, pregunta que me que hicieron. no necesariamente todo tiene que ser santos y religión. Veo que acá son más fuertes los temas de brujas, que si bolas de Así fuego, es.
más de fantasmas, pero allá sí se creen fantasmas, espíritus, lugares donde pasó algo terrible de asesinatos, cosas así, y siempre se queda esa energía ahí, esos espectros, por así llamarlos. Y sí, obviamente se creen todo eso, y también las brujas quizás no tanto como aquí, no las ven como bolas de fuego y tal. Aluches, duendes, cero. No, ese tema, fíjate que quizás alguien cree en eso, pero alguien cercano a mí o que yo haya escuchado temas de duendes, aluches, no. Se creen otras deidades o otras cositas así de la cultura cubana, los guijes, no sé qué otras cosas mencionarte, pero sí sé que hay como que otro espacio muy amplio, pero muy diferente al de acá, pero sí podemos quizás encontrar sus similitudes. Entonces hay que probar en algún momento hacer y compartir, ¿no? Las ideas de cada tema. Y ya vemos qué tanto se parecen los aluches y los duendes, ¿no? Con los guijes y tal. O sea, sí está bastante. Oye, pero se me había olvidado preguntarte que yo quería que tú lo contaras también. ¿Tú tienes una historia por ahí en Mérida, algo que te pasó? ¿Por qué no lo cuentas para que los demás lo sepan también? Vamos a contarla. La conté en el primer episodio, pero la voy a volver a contar, ¿va? Hace como 5, 6, 7 años, como 7 años más o menos, yo compré un vehículo. Yo soy de Ciudad del Carmen, donde estamos grabando. Compré un vehículo en la ciudad de Mérida. Fui a recogerlo y hubo un detalle, que la unidad era robada, traspapelaron, era como clonado los papeles, un tema ahí. Yo pedí a un compañero que me lo comprara, porque yo estaba aquí, mandé el dinero, entonces hubo ese detalle. Pues él se metió en problemas. Yo tuve que ir de aquí, de Ciudad del Carmen, a Mérida con un abogado, ¿ok? Entonces en ese momento yo estaba desempleado y tuve que ir lo más económico posible. Entre las opciones de pues quedarme a dormir, hospedaje, alimentación, para mí, para el abogado, porque cabe recalcar que el abogado era un conocido mío y me dijo: no hay ningún problema, yo te ayudo, luego me pagas, solamente dame los viáticos, o sea, cómprame comida y el hotel, ok. E incluso en último momento no hubo hotel, porque pues Mérida es un sector turístico y está súper lleno siempre. Sí, abarrotado. Optamos por ir a un hostal. Aquí es donde comienza todo. A un hostal que se llamaba o se llama Hostal de la 59. Está en el centro. De hecho lo pueden buscar y así. En ese hostal es un poco económico, está muy bonito. Es una famosa llamada casona, en el cual tú tienes como libertad de cocina, compartes con otros extranjeros que llegan a Mérida a turistear, compartes con X personas. Los cuartos son grandes, casi compartes con 8 personas. Yo compartí con una persona de California, con una persona de Monterrey, recuerdo, y como con 2 personas más, no recuerdo muy bien, y el abogado, éramos como 5 o 6 personas. En ese entonces era COVID. Ok. No sé si recuerdas, bueno, tú estabas allá en Cuba. Aquí daban como un toque de queda. Sí, también okay. Allá. Allá lo dieron a las 9 de la noche en ese entonces. Allá también. Allá también. Y la administradora o recepcionista ponía un candado para que ya nadie pasara ni nadie entrara. ¿Ok? El aviso se le dio a todos. Entonces, esa recepcionista había entrado a trabajar ese día. Y resulta que la recepcionista nos dice: ya voy a cerrar, ok. Todos hicimos una carnita asada, comimos, platicamos, socializamos y nos fuimos a dormir. En su primer día de trabajo de la recepcionista, puso candado a la puerta y una extraña sensación yo sentí cuando me metí a dormir. No podía dormir, tenía unas ganas de ir a hacer pipí al baño. Entonces en ese árbol había como un árbol muy grandote, no sé qué tipo de árbol es, o ceiba o algo así, pero muy
predominante el árbol. Y con las sombras y de madrugada, pues sí estaba un poco tétrico el asunto. Y yo me aguanté las ganas de ir. Quise adormecerme, no pude. En ese entonces estaba yo durmiendo y haz de cuenta que te duermes y tú cierras como con una cortina aquí enfrente y una cortina acá. Haz de cuenta que yo estoy acostado aquí cuando de repente hay una risa, pero una risa pequeñita, sarcástica, muy, muy, muy peculiar. Ay, güey. Ajá. Yo agarré, dije, creo que me está jugando mi cabeza algo. Lo imaginé, no sé, pero se me erizó todo. Me entró un miedo terrible. No pude ir ni siquiera al baño. Todos estaban durmiendo. Cuando despertamos al día siguiente, la recepcionista no estaba. O sea, estaban cerrados todavía. Estábamos encerrados. ¿Cómo nos dimos cuenta? Porque pues cada quien tenía que hacer sus actividades. Yo ir con el abogado a donde se checa todo ese tipo de situaciones. La persona de Monterrey iba por negocios, creo que a una venta de no sé qué. El de California iba a turistear. Estábamos encerrados, tuvimos que marcar a un número, empezamos a investigar número. ¿A quién marcamos? Porque está cerrado esto. Resulta que hay una cocina en común, nos sentamos todos y yo la verdad no me lo pude aguantar y dije, creo que me asustaron ayer aquí. Y creo que se animó a la otra persona y la otra persona, ¿sabes qué? A mí también. ¿Y cómo les hicieron a ellos? ¿Qué les pasó a ellos? Ok, ahí te va. A la persona de Monterrey le jalaron los pies. Ay, Dios mío. Ay, no. Ok, no. Le jalaron los pies. A mí se rieron al ladito de la cortina. Y toda la recepción estaban ahí como libros para leer, estaban todos tirados. Qué feo, güey. No te puedo yo decir. Salió una persona que había rentado un cuarto como muy aparte y dijo que pues le habían hecho cosquillas en los pies. Ay, no. Qué miedo. Bueno, para no hacerlo tan larga, cuando llamamos a ese número, que creo que eran los dueños o el administrador o algo así, ellos tampoco sabían dónde estaba la recepcionista. Cuando la contactan, dicen que ella salió como a las 5 o 6 de la mañana porque la asustaron. No sabemos cómo la asustaron, no nos quisieron decir, pero ella salió, puso candado y se fue. Dios, los dejó a ustedes ahí a su suerte. Y, ay, no. Y a ella también la asustaron. Y a ella también la asustaron. Ojalá le hubieran contado cómo lo pero en Mérida sí está muy fuerte los temas estos paranormales. Luego yo años después comento esta historia en un grupo en alguna comida, no recuerdo bien, y me comentan que en esa casona, en ese hostal de la 59, habían matado a una familia. Y esa familia estaba enterrada ahí por muchos años, hasta que la descubrieron. Entonces, yo no sé si sea esto verdad o no, pero si alguien de Mérida o alguien de más de Yucatán o cerca de ahí nos ve, nos puede comentar que ha escuchado. A mí me comentaron eso. Yo viví esa experiencia propiamente, entonces... Ay, qué miedo, ¿cómo pudieron aguantar? Igual, si alguien se ha quedado ahí y ha tenido alguna experiencia similar, pues... Muy probable que sí. Está el ambiente tenso y la estructura de la casa es gigante y no sabemos antigua, ¿no? No sabemos cuánta historia tiene. Wow. O cuántos años tiene. No, realmente. Definitivamente ahí pasó algo para que estén esas energías tan fuertes así. Ay, no, qué fuerte, sí. De verdad, me erizo, ¿no? Sí. Ay, no. Ay, qué miedo, la verdad. Y pues bueno, con esto damos terminado nuestro segundo episodio. Espero les sea de su agrado. Espero el apoyo siga siendo así. Y la calidad del video la tratamos de mejorar para ustedes. Próximamente queremos mejorar el audio, pero espero nos sigan apoyando. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes, principalmente en las redes del podcast,
en YouTube, tanto como en Spotify. Recuerden que empezamos allá a subir nuestro primer episodio. No tenemos tantas vistas, o sea, tanta audiencia todavía en Spotify, pero por favor apóyennos por allá, no se olviden. TikTok, YouTube, como ya lo mencioné, Instagram, todas las redes que nos puedan brindar su apoyo, y muy importante, sigan enviando sus historias, porque sí las vamos a dar a conocer todas las que nos envíen. Aunque crean que no es una historia que sea tanto de miedo, no importa, ustedes mándenla. Siempre hay algo que compartimos en común. Ustedes no saben si lo que ustedes nos están contando y nosotros estamos siendo voceros de ustedes, le ha podido pasar a otra persona que nos está escuchando. Así. Y esto fue Ánimas, el podcast. Nos vemos en el próximo episodio.